Entonces, cuando vamos a calcular ya el caudal para este sector, trabajamos con 0,59, para este sector trabajamos con 0,59, para este 0,59, para este de acá 0,59. Entonces, eso nos va a facilitar mucho todos los cálculos, ¿ya? Entonces, para los que están realizando diseño de alcantarillados pluviales, pues ese punto hay que tenerlo en cuenta para que nos facilite el tema de los cálculos. Entonces, ya tenemos el tema del coeficiente, ¿cierto? Y ya tenemos el área, ¿ya? Porque pues aquí ya están las áreas aferentes a cada tramo, entonces eso también ya lo tenemos. Y es un trabajo que nosotros pues tenemos que, es un trabajo de estar en AutoCAD, o sea, ahí tenemos que hacer el trazado, sí o sí, tener por eso les digo que no se dejen coger la tarde con eso, ¿ya? Bueno, y estas áreas pues las calculamos también por Google Earth, se pueden calcular y demás de una manera más simplificada. Evidentemente uno cuando está haciendo este tipo de cosas sí necesita planos topográficos muy precisos y demás. Ahora estamos haciendo pues el ejercicio académico para que ustedes sepan cómo es. Entonces ahora nos vamos a calcular la intensidad, ¿ya? Entonces, la intensidad sí tiene, digamos, esas condiciones que les decía, que vamos a utilizar una ecuación de una curva IFD, vamos a necesitar calcular el tiempo de concentración, entonces esas variables van a ser necesarias para poder calcular esa intensidad, ¿ya? Estos son, digamos, figuras típicas de una curva de IFD, entonces es la intensidad en milímetros hora, la duración en minutos, ¿ya? Entre más dure una lluvia, ¿ya? Su intensidad disminuye, ¿ya? Entonces, entre más tiempo, ¿ya? De concentración tenga esa lluvia, la intensidad disminuye. Eso es una ventaja, es diferente. Por eso es que en Cali tiene ese problema, y es que en un momento dado puede caer la lluvia de un mes. Entonces, eso es una intensidad, digamos, un tiempo de duración muy corto, ¿ya? Entonces, tiene una intensidad muy alta. Y además de que se están presentando esa frecuencia con que suceden esos eventos, ¿ya? Pues se está incrementando. Entonces, cuando vemos nosotros unas curvas de frecuencia de 2 años, quiere decir, ¿cuál es la probabilidad de que se repita una lluvia con una intensidad definida? Entonces, cuando tenemos lluvias de baja intensidad, pues esas lluvias se repiten más fácil que una lluvia con caudales pico y demás. O sea, esas lluvias extremas y son poco eventuales, entonces tienen unos tiempos de retorno, una frecuencia más amplia. Entonces, cuando nosotros diseñamos esos tramos del alcantarillado, tenemos que tener en cuenta también esas frecuencias, ¿ya? Entonces, en la medida en que las lluvias se vuelvan más excepcionales, por ejemplo, un tiempo de retorno de 200 años, pues imagínense tener en 15 minutos una lluvia de una intensidad de 150, no, pues eso es una locura, ¿ya? Para este caso, ¿ya? Entonces, en la medida que nosotros, y estas curvas, bueno, se diseñan o uno las puede construir si tenemos todos los datos de estaciones pluviométricas y pluviográficas, ya uno las puede construir. O ya las empresas de servicios públicos las tienen definida en sus guías, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Cali, Acuavalle, la de Popayán, ya tienen sus propias curvas IFD. Entonces, cuando los constructores o los consultores van a presentar un diseño, ustedes tienen que descargar la información de esa empresa de servicios públicos a la cual le van a presentar ese diseño. ¿Ya? Ellos les tienen que dar el chulo y tienen que utilizar los parámetros de diseños que ellos utilizan. Entonces ya han estandarizado todos esos procesos, ¿ya? Y les voy a mostrar aquí que las voy a subir también al Google, ¿ya?
Entonces, fíjense, ya como que le cogí el tiro a esta vaina de la pantalla. Entonces, esta es la de Cali, ¿ya? Y ellos sacan diferentes versiones. Esta versión está para el 2023. Entonces, aquí aparecen ya todo el tema que uno como diseñador debe tener en cuenta. Ellos utilizan evidentemente también aspectos del RAS, que es el reglamento de agua y saneamiento, pero todas las empresas de servicios públicos, ya que son las que operan en los sistemas de alcantarillado, pluvial y sanitario, te dan las indicaciones y las guías para vos definir qué parámetros y qué ecuaciones utilizan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Cali, para diferentes áreas de la ciudad, tiene unas curvas IFD que ya las tiene ya supremamente definidas. Entonces, fíjense que para la zona sur de Cali ya tiene esta curva IFD. Para la zona oriental tiene esta otra curva IFD. Entonces, dependiendo del área en la que te encuentres, asimismo, para la zona norte está esta otra, fíjense. Entonces, dependiendo para la zona en la que te encuentres, las empresas de servicios públicos ya han definido esa curva. Entonces, no tendríamos necesidad pues, de buscar los datos de estaciones pluviométricas, construir la curva y demás. Eso pues sería como en áreas donde completamente nuevas y no tengamos información. Entonces hay diferentes ecuaciones ya asociadas a esto, que es la forma de la curva. ¿Ya? Entonces necesitamos en esta ecuación dos datos. ¿Ya? Entonces el tiempo de retorno, que es cada cuánto años se va a repetir la lluvia, y la otra es el tiempo de concentración, que ya les voy a decir cómo calculamos el tiempo de concentración, que es el tiempo de entrada más el tiempo de viaje. Entonces, con eso calculamos la intensidad. Y este dato de acá también es supremamente importante, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos tramos iniciales con áreas tributarias menores a 2 hectáreas, debemos calcular con un periodo de 3 años. Así lo definimos. Entonces, aquí en esta ecuación, después del tiempo de retorno es 3 y luego ponemos el tiempo de concentración y obtenemos la intensidad. ¿Ya? En la medida en la que vamos aumentando, por ejemplo, tramos de alcantarillado con áreas tributarias entre 2 y 10 hectáreas, ya no vamos a utilizar un tiempo de retorno de 3 años, utilizamos un tiempo de retorno de 5. ¿Ya? Si luego ya pasamos a áreas tributarias mayores a 10 hectáreas, ya subimos ese periodo de retorno, subimos un periodo de retorno a 10 años. Entonces, dependiendo de cómo nosotros vamos avanzando en el diseño del sistema pluvial, pues seguramente los primeros tramos que tienen áreas aferentes muy pequeñas, vamos a tener periodos, vamos a calcular la intensidad con periodos de retorno de 3 años, y luego vamos a pasar a periodos de retorno de 5 años. Entonces, en el proyecto en el que estamos, en el ejemplo que traigo aquí a clase, esa área es de 8.4. Entonces, vamos a estar manejando periodos de retorno que van a estar entre 3 y 5 años. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos esta curva para el proyecto? Que nosotros estamos en Génova, que estamos en Fernandillo, si tiene. Bueno, pues que estamos en un pueblo en donde no tenemos, que la empresa de servicios públicos no tiene estas normas técnicas y demás. Entonces, cojamos una de ejemplo, ya, pero ya sabemos que el proceso detrás de ello es viene de estaciones pluviográficas y pluviométricas. ¿Ya? Entonces podemos tomar, digamos, la que les voy a presentar hoy en clase a manera de ejemplo. Pero si ustedes la encuentran, si hay una empresa de servicios públicos consolidada y tiene esas normas técnicas, utilicen la de la zona. Entonces, bueno, y ya cuando estamos hablando de áreas para canales abiertos, pues de más de 10 hectáreas, ya
pues ya estamos hablando de periodos de retorno de 10 años, ¿ya? Inclusive hay unos que llegan hasta 100 años, ¿ya? ¿Eso qué implica? Entre más alto sea el periodo de retorno, quiere decir que el volumen de agua que tenemos que manejar va a ser mayor. Y eso está muy asociado al tema del riesgo, ¿ya? Entonces, si nosotros lluviecitas de un periodo de retorno de 3 años, pues el riesgo va a ser muy poco, pues no va a tener tantas afectaciones. Pero si tenemos periodos de retorno de 50 años, esa lluvia sí va a ser, digamos, algunos estragos. Entonces, yo diseño una infraestructura para que los estragos de una lluvia de 50 años, pues no vayan a generar afectaciones en infraestructura o en la salud de las personas. Ese es como lo que hay detrás de ese periodo de retorno. Entonces, ahora pasamos al siguiente punto, que es calcular el tiempo de concentración. Entonces, ese tiempo de concentración, ¿cómo lo calculamos? ¿Ya? Entonces, ese tiempo de concentración es igual al tiempo de entrada más el tiempo de viaje. Y hay diferentes ecuaciones para ese tiempo de entrada, ¿ya? Inclusive allí en las normas técnicas de MICAL, creo que las mencionan. Déjenme ver, creo que dice la... Que estas curvas son bastante empíricas, ¿ya? Entonces, tiempo de entrada. Entonces, fíjense, hay ecuaciones de la de Estados Unidos, hay ecuaciones de la conservación de suelos, hay ecuaciones de Kirby, entonces hay varias ecuaciones que se pueden utilizar, ¿ya? Entonces, pero usualmente todas incluyen o relacionan la pendiente con la longitud y, digamos, y las características de la superficie en la que está. Si es un bosque, si es una vía, si es un pasto, si es una adoquina. Entonces, esas son como las consideraciones que incluyen esas ecuaciones. Pero en general, digamos, uno puede utilizar todas estas que aparecen aquí en estas normas técnicas. Yo usualmente utilizo la fórmula de Hertz, ¿ya? Entonces, ¿esa que incluye para calcular este tiempo de entrada? ¿Ya? Pues tiene un factor adimensional, tiene la longitud que va en metros, ¿ya? Tiene un coeficiente M, ya que ese coeficiente M es como un coeficiente de resistencia, ¿ya? ¿Qué tan fácil le queda al agua poder escurrir por esa área, ¿ya? Entonces, si estamos en una superficie impermeable, pues realmente tiene una resistencia que es cero. O sea, si el agua escurre por una vía, pues tiene una resistencia muy bajita, ¿ya? Entonces, por eso el coeficiente en este caso es de 0,02, ¿ya? Si estamos hablando ya de pastos densos o de terrenos arborizados, donde una gota de agua cae y tiene, digamos, un camino más tortuoso, se estrella más con las hojas, con las ramas, con la cobertura vegetal, pues ahí tiene un coeficiente pues, de resistencia más alto, 0,8. ¿Qué implica que ese coeficiente, que esa resistencia sea más bajita o sea más alta? Es el tiempo, ¿ya? El tiempo de concentración. Si nosotros tenemos una resistencia más baja, como en una vía, entonces ese tiempo de entrada va a ser muy rápido, va a ser muy corto. Pero si tenemos un área que tiene árboles, tiene césped, tiene pasto, tiene adoquín, tiene demás, pues la resistencia va a ser mayor. Y quiere decir que el tiempo de viaje o tiempo de entrada al colector va a ser más prolongado. Y eso sí es fundamental para todos los sistemas de alcantarillado fluvial. Entre más tiempo
dure el agua en viajar, va a ser mejor para nosotros. Porque si se acuerdan en la clase de SUTS, podemos mitigar ese pico que se genera. No vamos a tener un gran volumen para manejar en corto tiempo, sino que sí, digamos, podemos disipar y podemos generar resistencia a ese tipo de, y en los tiempos de entrada al sistema de alcantarillado, pues eso va a ser mucho más factible ampliar ese tiempo de concentración. Por eso allí es donde trabajan los SUTS, en ese tiempo de entrada. Si nosotros tenemos, colectamos aguas lluvias, tenemos techos verdes, tenemos la cantidad de agua que vamos a retener y que se va a frenar su velocidad al ingreso del sistema, pues va a ser mucho mayor. Entonces, ese es un punto clave. Entonces, si ese tiempo de entrada es mayor, es mejor. ¿Ya? Y ahora bien, entonces reemplazamos. Y lo otro punto que es esa pendiente, ¿ya? Entonces, si estamos en una pendiente pues muy pronunciada, pues el agua va a entrar más rápido, ¿cierto? Entonces, pero si estamos en una pendiente que es relativamente plana, ¿ya? El tiempo pues va a tomar, el tiempo de entrada al sistema pues va a ser mucho mayor, ¿ya? Entonces, por eso es inversamente proporcional la pendiente a la entrada, ¿ya? Y el coeficiente M sí es directamente proporcional. Entonces, con eso podemos calcular ese tiempo de entrada. Y ahora el tiempo de viaje ya es en la tubería, ¿ya? Lo que sucede con el agua en la tubería. Entonces, y el tiempo de viaje básicamente es cuál es la velocidad que tiene el agua en la tubería y lo relacionamos con la longitud de la tubería. Eso nos da a nosotros un tiempo de viaje. Usualmente el tiempo de concentración se expresa en minutos, ¿ya? Usualmente no, siempre se expresa en minutos, ¿ya? Tanto el tiempo de entrada como el tiempo de viaje se expresan en minutos y la longitud se expresa en metros. Para poder, pues, que todas las coeficientes y demás, pues, nos den las unidades que nosotros estamos trabajando. Y la velocidad, pues, por eso está aquí este 60, pues, se expresa en metros por segundo, ¿ya? Y ahí hacemos la conversión para que también eso nos dé en minutos. Entonces, ¿qué pasa en nuestro caso? ¿Ya? En el ejemplo que tenemos del ejercicio que estamos desarrollando. Y es que el tiempo de concentración, digamos, vamos a diseñar el tramo C1, C2. ¿Ya? Entonces, para ese tramo C1 y C2, pues vamos a necesitar calcular ese caudal de Q igual a C por I por A. ¿Ya? Entonces, para calcular la C ya la tenemos, que es para todo el proyecto, 0,59. Ahora vamos a calcular la intensidad. Entonces, para calcular la intensidad que está en este tramo, necesitamos saber cuál es el tiempo de entrada, ¿ya? Y el tiempo de viaje en este tramo. Y, digamos, hagamos un zoom de esta manzanita, ¿cierto? De esta manzanita. Entonces, acá tenemos el primer tramo. Aquí vamos a trabajar solamente en este tramo. Entonces, acá tenemos la longitud del tramo, tenemos la cota terreno, que es 900, tenemos la cota terreno también de la parte de la cámara 2, tenemos el área aferente, aquí es de 0,25, tenemos también, digamos que esta es el área de drenaje, ¿ya? Que tenemos, y la longitud más lejana de esa área de drenaje, siempre cuando calculamos el tiempo de entrada en cámaras iniciales, siempre tenemos que ver desde cuál es el punto más alejado de donde viene esa gota de agua, ¿ya? Entonces aquí hicimos como una especie de área aferente, ¿ya? Y decimos que la distancia que hay desde el punto más lejano donde cae esa gota es de 120 metros, ¿ya? Y esa pendiente es de 0,5. No necesariamente debe ser un área muy grande, ¿no? Puede ser inclusive una calle que está aferente al sistema. Por decir algo, miremos en el plano que les había mostrado anteriormente. Esta de aquí. Entonces, ¿cuál es la longitud
en este ejemplo de ese tiempo para calcular el tiempo de entrada, pues esa longitud pues sería, es decir, la gota cae acá y va a desplazarse eso, ese es el área más lejana de esta cámara inicial, ¿ya? Entonces, esta es la longitud asociada a ese tramo inicial. No necesariamente estamos pensando en que sea una montaña, en que sea un área de drenaje de una colina, no. Puede ser de una vía, una calle, una cuadra, ¿ya? Entonces, ese tiempo de entrada va a ser igual a la longitud relacionado con la pendiente, ¿ya? Y ese coeficiente de resistencia, que aquí por ser una vía, ese coeficiente de resistencia va a ser muy bajito, ¿ya? Entonces, es como para que lo tengamos ahí en cuenta. Y bueno, entonces, para este caso, pues asumimos que esa longitud es de 120 metros y que la pendiente es de 0,5. Entonces, bueno, aquí tenemos, ya se calculó pues ese coeficiente de manera ponderada, ¿ya? Y tenemos que calcular la intensidad. Vamos a utilizar una de las ecuaciones que tiene en Cali, es esta, ¿ya? Entonces, en donde tenemos unos factores de 802,5 por el tiempo de retorno a la 0,89 dividido el tiempo de concentración más 19.55 elevado a la 0,72 por 2.77. ¿Cómo estamos hablando? Fíjense que aquí, si vamos a diseñar este tramo, el área aferente es de 0,25 y 0,75, una hectárea. Como es menos de una hectárea, entonces podemos saber cuál es este valor de TR, del tiempo de retorno. Entonces, estamos hablando que el tiempo de retorno aquí es de 3 años. Entonces, por ahí, fácil el asunto. Ahora viene el tiempo de concentración. Entonces, el tiempo de concentración es el tiempo de entrada más el tiempo de viaje. El tiempo de entrada será igual a esto, ¿ya? A la ecuación de Kirby, la que les había mencionado. Entonces, vamos a ver quién nos apoya con este cálculo. Entonces, Elizabeth, ¿estás, Elizabeth, en clase? Hola, profe, sí. Listo, Elizabeth. Entonces, para este ejercicio, Elizabeth, calculemos entonces el tiempo de entrada. ¿Cuánto te da? Y los demás también calculen también para ver si tenemos diferencias y que sepamos bien cómo es que estamos